Soy un murialdino que se ha presentado esta ocasión de contar un poco la vivencia, mi vivencia, en el colegio Murialdo, en aquel tiempo hogar de niño obrero. Eh, Mis comienzos fueron de una familia muy pobre, me llamo Amadeo Vicente Dileo y mis recuerdos son muy buenos, muy lindos y quisiera compartirlo con todos los demás exalumnos, la gente nueva de ahora, este, de- del Instituto Murialdo. En aquellos años, estoy hablando del año 1940, 41, yo entré en el 42, eh, vengo de una familia muy sumamente pobre, este, pero nunca nos faltó la comida y recuerdo que mis padres, después de haber perdido mis dos hermanos en 30 días, me tenían muy cuidado, muy encima mío siempre, permanentemente. Y me decían cuando yo tenía alguna cosita así, que me portaba un poquito mal siendo chico, con mi juego, mis cosas, bueno, mira, han venido ahora los curas. Han venido los curas y han puesto un colegio, así que los curas son bravos, y ahí te vamos a mandar para que te aprendas a ser un hombre de bien el día de mañana. Y yo, bueno, interpretaba eso de los curas, me sonaba algo como oscuridad, como una cosa fea, con un poco de temor, a lo que se venía. Y bueno, llegó el momento en que tuve que ir al colegio y me llevaron. Por supuesto, cuando yo vi un cura me quise morir con esas sotanas negras. No sabía lo que me iba a pasar, no sabía qué eran esos personajes. Y estamos hablando de muchos años atrás, creo que 76, 77 años atrás. Yo tenía 6 años. Esas figuras me parecieron horrorosas, me daba miedo por lo que me habían amenazado, que me iban a hacer esto, lo otro. Que después fue todo lo contrario, ¿no? Y bueno, así fueron el comienzo, el trato con el colegio, que en aquel tiempo se llamaba Hogar del Niño Obrero. Y bueno, la figura del el padre Vittorio Gagliardi, eh, nuestro fundador, imponente, una figura magnífica, un sacerdote íntegro, venía acompañado cuando llegaron acá de dos hermanos, el padre Victorio y el hermano Gasparini y el hermano Francisco Mazzola. El hermano Gasparini lo recuerdo muy vagamente, un hermanito de barba, y estuvo muy poco tiempo, se enfermó, creo que a los 6 7 meses tuvo que volver a Buenos Aires y lamentablemente falleció. Quedó acá el padre Victorio con el hermano Francisco Mazzola. Y después vino el padre Vicente Guglielmino. Y así se iban sumando, ¿no? Y estaba el padre Vicente Perón y el padre Pedro Espertini. Los sacerdotes, sí, todavía no estaban ordenados, estaban estudiando, porque en aquellos años los sacerdotes de Josefinos de Murialdo tenían que ser maestros primero, recibirse de maestros y después los ordenaban. Así que eh, yo tuve la gran suerte de que fui uno de los primeros alumnos, si no el primero, del padre Vicente Perón. Y siempre digo, al recordarlo con nostalgia, con cariño, que mis padres fueron, sobre todo mi madre, la primera que puso la palabra
Jesús en mi boca, en mis labios. Pero el padre Perón me enseñó a escribir. Y bueno, fui tomando coraje, cariño hacia, hacia el colegio, este, hacia los padres que se fueron sumando, que fueron muchísimos, ¿no? Y bueno, anécdotas habría para contar infinidad de cosas, ¿no? Este, eh, no solamente en la parte del estudio, en la parte religiosa. No, vamos a empezar diciendo que en el colegio habían pupilos que eran mayormente huérfanos o tenían problemas, entonces eran unos cuantos pupilos que dormían, comían y dormían ahí. Pero quiero aclarar que el colegio era una posta, era un edificio antiquísimo, muy grande, todo en adobe y tapiales, eh, que era un caserón que venía la gente de Paso de San Juan, entre ellos Sarmiento, ¿eh? Pernotaba ahí, cambiaban los caballos, esas cosas, y, y dormían ahí. Ese era lo que era el colegio. Donado todos esos terrenos por doña Lucila Barrionuevo de Bombal. Donó todos los terrenos donde está ahora actualmente el colegio, que eran muchos, y lo de enfrente, donde está el Club Murialdo, que era mucho más grande el lugar. Bueno, así que incluso en el año 1942 se inaugura el Club Leonardo Murialdo. Apenas no me han llegado los padres en el 39, al 42 ya tenían la visión de que formar a los chicos no solamente con el estudio, sino con el deporte y unirlos para tenerlos contenido y que aprendieran también la parte de trabajo físico, ¿no? Eh, y, y divertirse un poco jugando la pelota, haciendo ejercicios y diferentes cosas, ¿no? Y también habían traído la imprenta y enseñaban las cuestiones de la imprenta que está en el edificio donde hoy actualmente está la radio muy alto. Ahí está la imprenta y al lado también una especie de carpintería donde enseñaban también esas cosas. Porque bueno, San Leonardo Murialdo sabía que tenía los niños obreritos, ¿no? Por eso se llamaba Hogar del Niño Obrero, el nombre primitivo de, del colegio. Y esos tremendos caserones servían también para como aula. Pero ya cuando yo fui en el año 42, 1942, ya habían hecho algunos edificios nuevos, donde habían unas aulas nuevas. Hacía pocos años que estaban. Claro, del 39 al 42, o sea, poco, pero ya habían hecho tres aulas más o menos de material y bueno, pues se fue agrandando de a poco todo, ¿no? Eh, y también se hizo el primer salón de actos que estaba hacia atrás, donde ahora pienso que está la parte del auditorio y no sé qué parte hay ahí de enseñanza primaria, creo que es, ¿no? La de Jardines Infantes. Claro, en esa parte se hizo el primer salón de acto que, bueno, lo vi crecer y bueno, lamentablemente lo vi también cuando se destruyó para hacer todo nuevo, ¿no? Y bueno, el patio está en el mismo lugar, el patio grande, donde está el mástil, donde está el colegio ahora, pero era todo de tierra, un alambrado con un portón viejo. Es el que actualmente llamamos el patio de Murialdo. El patio de Murialdo. El patio de Murialdo siempre fue y está en el mismo lugar. Y bueno, también lo que es la edificación. Toda la parte donde viven los padres ahora
era la parte nada más que de abajo, no había el piso superior, ni tampoco el salón de actos, y esas cosas se fue haciendo después con el tiempo. Y ahí, bueno, nosotros estábamos, a mí me tocó, por suerte, en una de las aulas nuevas, eh, con el padre Vicente Perón, donde nos enseñaba a leer y escribir con el sistema muy antiguo. Y como te dije antes, éramos muy pobres, la gente, los chicos, la mayoría éramos muy humildes, y el padre Victorio tenía una visión muy especial hacia los chicos, ¿no? Que aunque habían pupilos que dormían y comían ahí, había los medios pupilos que se quedaban a almorzar, a merendar ahí, y los que, en mi caso, veníamos a comer a nuestras casas. Mi padre no quería que, al haber perdido a mis hermanos, haber quedado solo con mi mamá y papá, eh, ellos querían que yo estuviera comiendo con ellos acá, que me parecía muy bien. Y las clases, bueno, eran mañana y tarde. Eh, Temprano en la mañana, a las 8, estábamos ahí, hasta las 12, y después empezábamos a las 3 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Y bueno, Perdóname, vos vivías con tu familia cerca de la acá, escuela. Ah, en esta misma casa. no en esta casa, en otra, pero acá en esta zona, en esta Ajá. misma calle, acá viví toda mi vida. Nací en otro lugar, en Mendoza, pero nos vinimos a vivir acá. Estamos a unas pocas cuadras de donde está el colegio Muriel. Y son 1 kilómetro justo. Así. Bueno, eh, para ir al colegio, por supuesto, nuestro guardapolvo blanco. Debo tener una foto por ahí, ya la voy a encontrar en un momento, de mi primer día de clase, con una mochilita antigua que era como una cajita con dos tirantes, ¿no? Y ahí teníamos nuestros útiles para pantaloncitos cortos, delantalcito blanco, y bueno, y alpargatitas, no había otra cosa. Y a cuidarla porque era todo muy caro. Lamentablemente estamos hablando de tiempos en que un fotógrafo, conseguir fotografía o que nos sacaran fotos era muy difícil. Hoy hubiera sido una cosa tremendamente fácil, ¿no? Para poder haber grabado tantos momentos y tantas cosas lindas que uno vivió ahí, en la pobreza también de los sacerdotes, porque si habían sacerdotes en aquel tiempo, bueno, muchos, yo puedo ir nombrando a algunos de ellos o a todos, porque los recuerdo perfecto, eh, con las medias rotas, zapatos rotos, las sotanas, en aquel tiempo se usaba la sotana, el atalar que usaban los josefinos, y muy pobre, muy pobre. Pero enseguida nomás el hermano Francisco Mazola con los padres atrás, donde ahora vendría siendo el vivero que hay detrás de Murialdo, y esa parte de ahí había un poco de viñedo, unas casitas viejas, y bueno, ahí criaban cerdos, tenían una vaquita que ordeñaban, unos animalitos, gallinas, hacían el vino, se hacía ahí, y la fruta, bueno, nos enseñaban también cómo se debía hacer para producir, este, cómo se plantaban las verduras, tomate, lechuga, eh, bueno, todas esas cosas. El padre Victorio tenía una visión sobre eso muy importante, decía eh, que había que hacer todo lo posible por tener cosas, por producir, ¿no? Por ocupar las horas del día y también tener los recreos necesarios sin llegar a las exageraciones. El deporte para ellos era muy importante.
pero era importante también enseñarnos a que no se debía desperdiciar nada. Recuerdo con mucho cariño y también con un poco de nostalgia el asunto de que llegábamos y la comida siempre era poca para nosotros, chicos que estábamos creando. Como te dije antes, a mí no me faltó la comida, mi padre no me hizo faltar nada, pero eh, éramos pobres y comíamos el bollito de pan y un poco yerbiado, mate cocido con leche. Llegábamos al colegio en invierno y el padre Vittorio Gagliardi como que tenía un don especial. Sabía, nos veía la cara y decía, vos comiste bien, desayunaste bien. Y a lo mejor habíamos desayunado bien, pero nos gustaba la leche que nos daban ahí, con el yerbiao con leche, el mate cocido con leche y un bollito de pan. Y en aquel tiempo no habían bolsitas de nylon, las bolsitas eran de papel. Entonces, no había que tirar ni las migas. Acordate que estábamos en plena guerra. Entonces, estaban acostumbrados los italianos, sobre todo a estos padres, más el padre Gagliardi, que venía de Turín, donde fue bombardeado, qué sé yo, hubo tanto desastre, que no se tiraba nada. Hasta el punto que decía, hasta las miguitas pónganlas dentro del papel de la bolsita. Y no tiren el pan. Nunca se debe tirar el pan. Y las miguitas, y bueno, usted se da a los animalitos, pajaritos, pero no la tire. Así que, este, eh, era como se vivía en esos tiempos. Y bueno, los maestros que hubieron maestros laicos. Eh, Recuerdo el maestro Aplá, el maestro Abella, el maestro Carbochín, que fue maestro nuestro, Víctor Volpe, Monforte, eran maestros laicos, y los demás eran todos sacerdotes, ¿no? Padre Luis Latini, que no ha sido muy recordado, y lo recuerdo con mucho cariño, un viejito que tenía asma, me mandaba a la farmacia de don Lucero, el papá del Cacho Lucero, y a comprar los cigarrillos del doctor Andreu, que era para los asmáticos. No era cigarrillos de tabaco, era una especie de yuyo, qué sé yo, lo que tenía eso, que le abría las vías respiratorias y se usaba mucho en aquellos años. Padre Luis Latini, el padre Pedro Nicolini de la colonia, estaba en la colonia Bombal. No sé si sabían que el seminario se hizo allá. Doña Lucila Nuevo Bombal donó también otro terreno cerca de donde ella vivía, que todavía está el caserón viejo de Doña Lucila, y ahí se hizo el seminario. Y bueno, empezaron a venir otros padres, que entre ellos fue maestro mío. Es decir, el padre Vicente Perón, como dije antes, él me enseñó, era mi maestro. Pero también fue mi maestro el padre Félix Bridi, un padre delgado, alto, bien morocho, brasilero, que fue el famoso sacerdote que no sé si la llegaron a conocer, una pajarera inmensa que estaba en el patio del caserón viejo, y ahí tenían una cantidad de animalitos, de canarios y otras aves, ¿no? Y tenían un autito, un Forá, que habían comprado para poder movilizarse, y él lo manejaba. Y el padre Pedro Espertini era el maestro de música.
con el padre Vicente Guglielmino. Pero el padre Vicente Guglielmino trajo algo muy especial, que fue, lo trajeron de Italia. Este, la, la banda de música. No sé si sabían que hubo una banda de música hermosísima, pero mucho mejor que la banda de música, creo que actual de la policía, con instrumentos traídos de Italia que eran una belleza. Puede ser que Aguilar me haya contado que estuvo él ahí en esa banda. Sí, señor, estuvo él también. Y, eh, y bueno, pero era muy completa, con instrumentos muy completos, muy lindos. Y bueno, ya se hizo el uniforme de los alumnos, ¿no? Que constaba de zapatillas Pampero. Eh, eh, Eran azul y con la solita blanca, pantalón azul, camisa blanca con puño celeste. La banda de música, bueno, el director de la banda era el padre Vicente Guglielmino, y el padre Pedro Spertini era maestro de música también, ¿no? Pero el que dirigía la banda era el padre Vicente Guglielmino. A todo esto, bueno, ya pasó un tiempo, el padre Vicente Perón con el padre Pedro Spertini viajan a Italia para terminar sus estudios de teología, filosofía y teología, y se ordenan sacerdotes. Así que ellos vuelven después de casi 2 años, vuelven. Yo ya estaba ya grandecito, ya para salir cuando volvieron ellos ya ordenados, pero todavía era alumno. Yo terminé ahí en el año 49. Hiciste tu nivel de estudios primarios. Los primarios sí, porque no había secundario, ahí era nada más. Y era hogar del niño obrero, ¿no? Y bueno, había muchísimos sacerdotes, como te digo, vino en ese momento también el padre Pedro Volpi, el padre Pedrito que le llamábamos, porque habían 2 Pedro, Pedro Spertini y padre Pedro Volpi. Entonces el padre Pedro y el padre Pedrito, un magnífico sacerdote, que realmente emociona recordar lo que fueron estos hombres, ¿no? Estos sacerdotes sufridos y con un carácter hermoso, cariñoso, nos trataban muy bien. Una cosa muy importante que hasta la fecha yo lo conservo siempre como un ejemplo de sacerdocio. En tantos años, 70 y tantos años que llevo ahí, nunca vimos nada raro en los sacerdotes, nunca una cosa fea. Realmente fue muy feliz nuestra infancia en Murialdo. Yo lo tengo y tengo muy grabado el lema de San Leonardo, ¿no? El primero, hacer y callar. Eso lo grabé en mi mente a fuego, eso, hacer, calladito de la boca, hacer y callar. Ese fue el lema de San Leonardo. Y el otro lema que tenía en italiano, fa il bene ma farlo bene, hacer el bien, pero hacerlo bien. Y eso lo llevamos, ¿no? Todos los que fuimos sus alumnos de Murialdo en aquel tiempo. Por supuesto, como todos chicos, habían chicos rebeldes. No nos olvidemos que era una época muy difícil, donde existía el primer infantil, lo que sería ahora, a ver, ¿cómo podría decir? El jardín. Y después el primero superior, que sería el primer año de la primaria, ¿no?
O sea que habría un año más metido ahí adentro, ¿no? Pero jardín de infantes no se hacía. No, no se hacía, no había eso del jardín de infantes. El sistema era muy distinto de aprendizaje al de hoy. Yo no conozco mucho como es el de hoy porque yo me dediqué a otra cosa, pero muy distinto. Pero aprendíamos y aprendíamos bien, ¿no? Nos enseñaban bien. Eh, y los castigos eran, bueno, te quedás sin recreo si no estudiaste, o nos dejaban media horita más ahí por alguna travesura, pero éramos muchachitos, y como todos muchachitos, bueno, eh, algunos éramos más traviesos que otros. Yo estaba muy vigilado por mis papás, y para mí el refugio mío era el padre Vicente Perón. Yo le tenía tanto cariño porque fue el que me sacó los miedos. Entonces me sentía muy acompañado, muy querido, muy contenido por el padre Vicente y el padre Pedro Espertini. Fueron los sacerdotes así. Y el padre Pedro Volpi también. Y los maestros también, por eso en conjunto, ¿no? Después había un personaje inolvidable, que era don Facundo Palet. Creo que lo han conocido, hasta los jóvenes lo conocieron. Don Facundo, como le llamábamos, fue un personaje. Yo siempre digo, don Facundo uno lo veía haciendo cositas calladitamente, yo lo veía como un ángel blanco que estaba siempre haciendo cosas buenas. Siempre, él nos hacía los sándwiches, él nos curaba si nos caíamos y nos raspábamos, él nos arreglaba las pelotitas de fútbol, que en aquel tiempo se cosían a mano. Todo era don Facundo. Así que un personaje excepcional. Ya que tocas el tema, y que más o menos lo conozco porque yo soy sobrino de Facundo, recuerdo que alguien me ha comentado varias anécdotas que tenían una amistad muy especial con el padre Vicente Perón, y sí, que jugaba mucho porque el padre Vicente Perón le gustaba divertirse y jugar. Sí, en la época que el padre Perón tenía muy buen carácter, porque fue al último ya había perdido el humor, ¿no? Se enojaba por cualquier cosa. Pero, pobre viejo, había pasado muchas cosas y bueno, hay que comprender que cuando uno se pone viejo, algunas cosas se pone un poquito idiotón, pero bueno, pero era un alma de Dios. Sí, jugaban mucho con los padres, era joven. Y bueno, después en el club se cruzaba enfrente y jugábamos a la pelota. Y bueno, habían torneos de chicos de un grado con los del otro, y jugaban los curas contra los maestros. Se formaba ahí en la cancha, bueno, no se podían sacar la sotana en aquel tiempo, Ni para jugar al fútbol. No, era pecado. O sea, se la remangaban. Menos el padre Pedrito Volpi, que era un enamorado del fútbol, porque futbolero total. Después voy a contar una anécdota de él, ¿no? Jugaba al fútbol con la sotana sin levantársela. Entonces, ¿qué hacía? Tenía la habilidad de ponerse la pelota entre las piernas y la sotana y pasaba por el medio de todo y se metía con pelota y todo al arco y hacía el gol. Entonces se armaban un tole ahí, ¿verdad? Y era muy divertido. Y el padre Mario Perón, que ahí tengo una foto, hermano de Vicente, era muy gordo. Entonces se llevaba una silla y se ponía de arquero, pero sentado. Cuando venía la pelota se levantaba y bueno, se venían, recuerdo al maestro Oscar Bochín, era muy delgadito, ¿no? Cuando llegaba con la pelota salía el padre Mario
Mario Perón, y le pegaba con la panza, como era gordito, ¿no? Y los tiraba. No pueden pasar. Bueno, cosas muy divertidas. La anécdota que quería contar, porque son tantas y uno por ahí quiere decir todo y no lo puede, lo va recordando a medida que uno va hablando, ¿no? Le gustaba ir a ver los partidos de Murialdo. Y en aquel tiempo había un fanatismo. Y el Club Murialdo con el Club Guaymallén no se llevaban bien. Ya Murialdo había subido a primera en la cancha vieja que estaba en la calle, ¿viste dónde está Arenales? En la esquina de Arenales, ahí todos esos terrenos eran todos del colegio. Y ahí estaba la primer cancha de Murialdo. Y ahí salió campeón Murialdo jugando contra Boca de Bermejo. Una anécdota muy linda. El hermano Francisco Mazzola era gordito también. Y estaba don Marsala, que era el verdulero, ¿no? El viejo Marsala. Había un Marsala que era locutor, Ese era sobrino. ¿No? Se habían subido arriba de una mesa angostita, que hasta hace pocos años estaba en el Colegio Larga, que era donde se sentaban a merendar los chicos que estaban ahí, ¿no? Se habían subido ahí porque no había tribuna, no había nada, era de tierra las canchas. Y cuando metió el gol Murialdo, que se le dio el campeonato a primera división, saltaron los dos y se quebró la mesa y cayeron uno para cada lado. Bueno, fue toda una fiesta, otra de las grandes anécdotas, ¿no? Ahí del colegio. Y bueno, así fue avanzando, y ya te digo, venían y vinieron muchos sacerdotes. En aquel tiempo había muchas vocaciones, pero también habían vocaciones debido al asunto de la guerra. ¿Qué pasaba? El caso de la familia del padre Perón. Eran todos religiosos. Creo que queda todavía uno vivo, ¿no? De ellos, que estaba en Chile. Yo no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, ¿no? El más chico de todos. Y claro, no había comida, sobre todo en Italia fue espantoso, ¿no? El hambre, la miseria. Entonces los ponían en los conventos los chicos. Entonces se crearon estos, y fueron todos religiosos, monjas y sacerdotes. Y así le pasó a muchos de ellos. Ahí por lo menos no le faltaba la comida. Entonces, por eso venían ellos con esa idea de no tirar nada, no desperdiciar nada. Claro, llegaron a un país que, más allá de que las cosas no andaban del todo bien, como siempre, pero acá había comida, había paz, no pasaron miseria. Bueno, como te digo, fueron llegando otros sacerdotes, como el caso para mí, y que esto sí me emociona, ¿no? Llegó un sacerdote que se llamaba Vladimiro Rossi. Y ahí realmente yo voy a hacer hincapié que si verdaderamente hay un próximo santo josefino, tendría que ser el padre Vladimiro Rossi. Un sacerdote no solamente por lo que hizo con mi persona y mi familia, sino con todos. Ejemplar en todo sentido, servicial en todo sentido, buena persona. Y fue el sacerdote que tuvo que cambiar por una cuestión de problemas de dinero, dejar lo que fue el Hogar del Niño Obrero y pasar a ser el Instituto Murialdo. Fue el padre que hizo la transición. Fue que tuvieron que empezar a cobrar cuotas. Lógico, que él no quería hacerlo. Yo recuerdo que años atrás, muchos años atrás, unos 20 años, me dijo un día,
todavía me duele, porque nosotros queríamos el colegio gratuito para los chicos. El que quería cooperar o el que podía cooperar, había gente que estaba más o menos en buena posición y cooperaba. Incluso mi padre, con lo pobre que era, ya cuando se empezó a hacer la iglesia, porque ahí viene una parte también que no quiero dejarla pasar, ¿no? Se hizo muy a pulmón, gracias a mucha gente que tenían dinero, que cooperaron, pero también valió mucho los más pobres que sacaban de lo que tenían para comer para comprar los ladrillitos para hacer la iglesia nueva. Porque en la iglesia vieja era un saloncito que estaba en la parte del edificio que yo te contaba, el edificio antiquísimo ese, que era una posta. Había un lugar donde estaba la sala de comedor, cocina, y después una que daba hacia Bandera de los Andes, ahí estaba la capilla, con la imagen de la Purísima, que es la que está actualmente, ¿no? Ya estaba ahí, delante de esa imagen, y en ese lugar yo hice mi primera comunión, en ese caserón viejo. Así que un recuerdo maravilloso. ¿La iglesia se empezó a construir cuando vos todavía estabas ahí o no? Se empezó a construir y se terminó. Ah, sí. Sí, se terminó, no del todo, porque después yo ya había salido, pero ya estaba ya techada y ya se hacían las misas ahí, ¿no? Estamos hablando de ¿qué año más o menos? Y por allá por el 47, 48, sin mal no me equivoco. Yo, como te dije antes, Eduardo, para la fecha soy fatal, ¿no? El que tiene más anotado las cosas es Eduardo Aguilar. Él tiene para completar toda esta cosa, pero con otro sentido, ¿no? El sentido de los alumnos que eran pupilos y las vivencias eran un poco distintas a las nuestras, que éramos externos, veníamos a nuestras casas a comer y a pernoctar. Bueno, no sé, me perdí un poquito. Estábamos con el tema de la construcción de la iglesia. La construcción de la iglesia. Claro, eran otros tiempos donde las misas se daban espalda al público y en latín, ¿no? Entonces, tengo una anécdota. El padre Vicente, creo que fue, no, el padre Antonio Nardón, no me lo quiero olvidar, que fue el que lo sucedió al padre Guglielmino con la banda, porque el padre Guglielmino después lo mandaron a Italia y quedó el padre Antonio Nardón como maestro de música y director de la banda, ¿no? Entonces, bueno, también estaba metido en la cuestión de la construcción. Estaban haciendo el altar y el nicho de la Virgen en el medio, un nicho, ¿no? En el medio del altar, con tremendos candelabros inmensos. Y el recuerdo grato que tengo, y yo era chico todavía, me dice, subite y ponete dentro del nicho a ver cómo más o menos quedaría, se vería la imagen. Así que estuve antes que la Virgen, en el nicho ese ahí, ¿no? Y bueno, después... ¿Es el mismo que está ahora? No, eso otra gruta. No, se destruyó todo. La imagen es la misma. La imagen siempre era purísima, sí. La imagen era purísima. También tengo que hablar sobre la imagen. Y después se hizo todo, se sacó todo eso, bueno, está como está en la actualidad, ¿no? La imagen está en un costado muy bonita, qué sé yo. Me voy a desviar un poquitito para un segundito de la imagen. La imagen de María, está ahí. No sé si vos habrás visto que tiene un rosario en la mano. Ese rosario perteneció a mi familia. Y es un rosario que debe tener 200 y tantos años o más, 250 mínimo.
¿no? Es de cristal de Murano tallado a mano. Y mi madre quiso, este, antes de morir me pidió que quería que su rosario quedara en manos de la Virgen. Y bueno, los padres de Murialdo me permitieron que lo pusiera, y la tiene todavía hace ya muchísimos años que está en las manos de la Virgen Purísima, ¿no? Como un recuerdo maravilloso. Y vuelvo un poquito para atrás a hablar con del padre Vladimiro Rossi. Año 1959, ahí me acuerdo la fecha porque yo estaba estudiando en Buenos Aires, me tuve que volver, estudiaba odontología, tuve que volverme porque mi padre se enferma. Mi padre estaba sola con él. Mis dos hermanos murieron en 30 días, los dos. Mi hermano mayor y mi hermana menor. Así que quedé solo con mis padres. ¿Y que fueron causas distintas de la muerte? No fue la misma causa que en aquel tiempo. Hoy se hubieran salvado con un antibiótico. En aquel tiempo no había antibiótico. Entonces, bueno, vendría a haber agarrado algo así como un tétano, una cosa que se infectaron, y bueno, eso. Me salvé yo, el del medio. Bueno, el padre Vladimiro Rossi, cuando a mi padre se puso mal, se venía todas las noches, alrededor de las 10 de la noche, a acompañarme hasta las 4 de la mañana, para que yo pudiera dormir un ratito y descansar, y mi mamá. Teníamos algunos familiares que venían, pero la familia, a veces, para mí mi familia fueron los Murialdiros, fueron mis segundos padres y mis maestros. De eso yo lo tengo muy grabado en mi mente y en mi corazón para siempre, ¿no? Y la labor que hizo el padre Vladimiro Rossi fue magnífica. Venía y se quedaba al lado de mi padre en esa habitación, sentado al lado, y el pobre se dormía, ¿no? Yo tenía que colocarle inyecciones cada una hora, hora y media, y él se iba cerca de las 4 de la mañana. Pero no solamente eso, sabía que estábamos pasando un momento terrible, no había ya dinero para solventar la enfermedad que tenía mi padre, que fue un cáncer, y yo tenía 22 años. No tenía todavía una formación completa, estaba en mis estudios universitarios en Buenos Aires, porque acá no había facultad en ese tiempo. Así que lo poco que hacía yo en la parte odontológica eran trabajos de prótesis y bueno, mi padre murió a 52 años, ni siquiera estaba jubilado, no existía nada de estas cosas. Mi madre tampoco, trabajábamos la tierra. Mi padre trabajaba. Así que no había entrada en ningún lado. Lo poco que podía hacer yo podía hacer muy poco. Con 22 años no tenía mucho. Bueno, pero en fin. Pero el padre se parecía con las cajas, con mercadería. Eso yo no me lo puedo olvidar. Sería muy ingrato de parte mía. Lamentablemente, cuando falleció, yo estaba en Italia. Así que no pude asistir a su velatorio, ¿no? Pero guardo un recuerdo tan grato, tan querido de mi padre benefactor, porque realmente, si mi padre Perón me enseñó a leer y escribir, el que me auxilió fue el padre Vladimiro Rossi. Es más, como mi padre trabajaba las flores, teníamos grandes plantaciones de crisantemos sobre todo y otras flores, y trabajaba en la bodega Santa Ana. El gusto de mi papá, porque era muy devoto de la Virgen,
muy devoto de la Virgen. Por eso yo le hice ese monumento ahí de esa gruta de la Virgen de Lourdes, para él la Virgen era todo. Entonces el gusto de él los sábados adornar la iglesia. Ponía flores para que el domingo luciera llena de flores. Entonces cuando fallece papá, el padre, cuando se lo llevaron de acá, en aquellos tiempos no había sala velatoria, se velaba en las casas, ¿no? Lo bajaron en la iglesia. Lo entraron y el coro, los niños cantores de Murialo, cantaron el Ave María. Y fue un momento, te puedes imaginar, ¿no? Dentro de todo, yo sentí un alivio con la muerte de mi padre. Muchos dirán, no, ¿cómo alivio? Sí, porque uno no quiere ver sufrir a sus padres. Y yo a mi padre lo vi sufrir de más. Entonces, la muerte de él para mí fue un dolor muy grande, pero fue un alivio en el sentido que no lo vi sufrir. Y se fue con todo, con todas las bendiciones, con el padre Vladimiro Rossi, y le hicieron un acto muy bonito. A todo esto, al otro día de haber muerto papá, se aparece acá el padre Vladimiro Rossi, el padre Vlade. Tenía una camioneta Fiat que tenía, era puro motor y una cajita nomás atrás. Y tenía los 12 cilindros en línea. Así te imaginas vos, era un motor que tenía, qué sé yo, como 2,5 metros de largo. Y se baja con un sobre que no sé, con tantos movimientos que han habido tantos años, tenía guardado yo el sobre donde decía para el negro de Ileo. Y me lo trajo él personalmente. Y me dice, lo que hay acá es algo que te va a ayudar a empezar de nuevo. No es mucho, pero es algo que te va a ayudar. A tu padre ya le puso demasiadas flores a la Virgen, ya él está con la Virgen. No hace falta flores, ni hace falta esas cosas. Pero a vos te hace falta el dinero. Entonces dentro de ese sobre habían 3.500 pesos del año 60. Papá murió el 17. El día 20, 21 me trajo él esa plata. Y realmente con eso empecé. Por eso te digo, ¿cómo no me puedo olvidar de esos sacerdotes? Como no me puedo olvidar también de los otros que vinieron, porque después vino el padre Silvio Fracaso, vino el padre Bruno Paroletti, el hermano Cayetano, que eso es más de la época de ustedes. Claro, ¿no? Claro. Si yo al padre, bueno, Silvio, Franco, al Vladi, mencionaste a Bruno. A todos ellos ya los conocí, claro. Los conociste, ¿no? Sí. Por eso te digo, pero grandes sacerdotes, grandes personas, personajes, ¿no? Padre Juan Apolonio, no quisiera olvidar de ninguno. ¿Te parece que hagamos aquí el primer corte de nuestro video y ya cuando vos puedas, tengas otra oportunidad, nos juntamos de nuevo y seguimos? Cuando recordando? quiera, y yo voy a tener material entonces también porque tengo algunas fotos ahí de mis comienzos. Te propongo que el próximo video lo hagamos así, con vos mostrando unas fotos. Y que los recuerdos vayan saliendo un poco de las fotos, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno. Y muy contento de esto, de poder cooperar y que quede algo grabado. Bueno, yo te agradezco mucho y es una forma de dejar un recuerdo de todas las personas que han vivido años y están prácticamente de la fundación o desde la misma fundación. Desde la fundación, sí, y hay muchas cosas que todavía hay que reubicar, porque uno después va aflorando en la mente cosas nuevas de las cosas viejas,
que uno se va recordando ciertos hechos muy puntuales, ¿no? Que han dejado un marcado, un sello para siempre en mi vida, sobre todo, y en la vida de muchos de los compañeros míos, que lamentablemente los otros días, cuando hubo el acto de los 80 años, bueno, estábamos 5 nada más, la mayoría ya están con el Señor, pero yo ya tengo 84 años, así que soy murialdino, pero después voy a explicar en otra oportunidad por qué me pasé a ser redentorista. Bueno, dale, dale. Muchas gracias. Vamos a hacer un próximo video con vos. Bueno. Y bueno, ya el próximo lo haremos con una dinámica, si te parece, distinta, empezando con las fotos, recordando anécdotas. Muchas gracias. Me parece, no, por favor.